Ante nosotros un nuevo tema. Estamos en la serie Profundizando las Escrituras y estamos viendo los diferentes métodos para estudiar y tratar un texto bíblico o un conjunto de ellos. En el día de hoy vamos a plantear una pregunta trascendental que te invito a que puedas pensarla porque creo que mucho del conocimiento de la palabra de Dios pues estará basado en una respuesta adecuada a esta pregunta. Dejadme, como hacemos en cada momento, poder mostraros algunas diapositivas que nos permitan, pues, ilustrar un tanto el contenido del mensaje y el estudio de hoy. La pregunta es, ¿cómo leer textos difíciles? Esa pregunta se la hacen muchísimos lectores de la Biblia y se ha hecho durante muchísimos siglos. Pero a mí se me presenta, si me permitís, una serie de contrapreguntas que nos puedan ayudar a situar el título de nuestro tema en el día de hoy. La primera sería, ¿pensamos y aceptamos en todos los casos que la Biblia es inspirada por Dios? Y la segunda, si lo ¿es sostenible que podamos pensar que hay textos difíciles? Yo sé que para contestar a esta pregunta inmediatamente pensaréis, bueno, yo voy a la Biblia, yo sé que es inspirada, yo pienso que tiene inspiración por parte de Dios y sin embargo me encuentro con ciertas dificultades. Ese va a ser el objetivo del tema de hoy, situar esas preguntas difíciles sobre los textos. ¿Existen textos difíciles que tengan que ser leídos de una u otra forma diferente? Os propongo un primer texto. Un texto que nos va a servir para reflexionar y contestar a las tres preguntas que hemos planteado como comienzo de este programa. Tenemos un texto de Pedro en el capítulo 3, en su segunda carta, donde dirá, permitidme, he subrayado la frase, pero permitidme que podamos leer en su conjunto. Por eso, amigos, mientras aguardan esto, pongan empeño en estar en paz con Él y libres de mancha y defecto. Considerar que la paciencia de Dios es nuestra salvación, como os escribió nuestro querido Pablo, hermano, con el saber que Dios le dio. En todas sus cartas habla de esto. Pedro se está refiriendo a la segunda venida, al regreso de Jesús, a la parusía. Y Pedro reconoce que Pablo habla en todas sus cartas de la segunda venida. Sin embargo, dice, es verdad que hay en ellas pasajes difíciles. Este texto ha sido utilizado a lo largo del tiempo para decir, cuando voy a la Biblia y leo un texto y no lo entiendo, es muy fácil pensar que, ya lo dijo Pedro, que hay textos difíciles. Pero permitidme que establezcamos algunos criterios serios para saber si hay textos difíciles, para saber cómo interpretarlos, porque desde luego tienen que estar claros en la Biblia. Vamos a presentar 6 acercamientos a los textos. No son nuevos, los conocéis, pero me gustaría hacer como un resumen de toda la serie para que nos acerquemos a la Biblia con unas ciertas garantías de que podemos entender y entendemos el mensaje de Dios. El primer acercamiento, el primer tema es ¿cuál es el canal de comunicación entre el autor ideológico
y el autor instrumental. Recordábamos, el autor ideológico es el Espíritu de Dios, que transmite un mensaje de su parte para el ser humano, bien a un individuo o bien a una comunidad. Y en segundo lugar, decíamos que el autor instrumental es el que pone por escrito el mensaje que recibe de Dios. ¿Cómo influye, cómo funciona la inspiración de la Biblia? Escogimos en su día dos textos. Uno del propio Pedro, que sería el más apropiado para el programa de hoy, que dice que fueron llevados por el Espíritu Santo. Y Pablo, aquel del cual Pedro decía que a veces tenía textos difíciles, dijo que toda escritura es soplada por Dios. Por lo tanto, el primer principio que tenemos que tener claro para poder responder a las preguntas sobre si existen textos difíciles y cómo interpretarlos es que no puede, este primer principio, primer acercamiento, no puede responder a la pregunta. Porque ¿podría Dios transmitir un mensaje incompleto o difícil que no pudiese ser entendido por el ser humano? Para mí me resulta difícil. Creo que es imposible. Por lo tanto, en el primer acercamiento que ya conocíamos, ahora aplicado al tema que nos ocupa, no nos da una solución para aquellos textos que decimos que son difíciles. En segundo lugar, otro esquema que conocéis perfectamente, el segundo acercamiento a la redacción de la Biblia, no olvidemos un detalle. Fue la inspiración la que decidió que el mensaje de Dios llegase a nosotros a través de un texto escrito. Por lo tanto, es dentro del texto y desde el interior del texto como tenemos que plantearnos si existen textos difíciles o no. Y si lo hay, ¿qué forma tenemos para saber el mensaje de Dios? Si recordáis, en el segundo paso del itinerario, una vez que la inspiración funciona, llevados por el Espíritu, soplados por Dios, que impactan en la mente del autor instrumental, comienza el proceso de redacción. El autor instrumental situará en una cultura temporal, en un contexto vital, el mensaje que viene de parte de Dios, siendo este el proceso de asiento cultural del mensaje de parte de Dios. En alguna ocasión en la serie hemos estado diciendo que Dios no nos transmite un mensaje celestial sin que toque la mente del ser humano. No lo entenderíamos. Por lo tanto, en este proceso tampoco veo la posibilidad de que el texto llegue al lector real de manera incompleta o de manera insuficiente para que el primer destinatario de un libro pueda entender en su plenitud todo el proceso de revelación. Porque finalmente es el lector real el que plantea las preguntas, plantea las necesidades del escrito, un destinatario, una comunidad destinataria, son los que promueven la necesidad de que el Espíritu Santo trabaje en la mente de un ser humano, éste lo sitúe en un contexto vital, en una cultura temporal, para responder a las preguntas existenciales del lector real. Y esa es la Biblia. Aquí la tenéis en el esquema. Cuando se ha producido todo ese proceso de descenso del espíritu hacia el autor y el autor en sentido horizontal hacia el lector
real. Pues bien, tenemos un tercer acercamiento que ya nos va a ir situando en cómo leer algunos textos. El tema, el texto también lo conocéis. ¿Sabéis? La redacción de la Biblia llevó todo un proceso de lecturas contra lecturas. Y aquí es donde vamos a empezar a situar la necesidad de un esfuerzo para que si algo realmente nos interesa, tenga un valor para nuestra vida. En primer lugar, nos encontramos con la Biblia hebrea. Son esos libros que van de Génesis hasta el último profeta antes de Jesús y que nos cuenta la historia del pueblo de Dios asentada en una cultura que transcurre el tiempo desde Moisés hasta el último profeta. Podéis pensar rápidamente que se van a dar muchas circunstancias e incluso el desarrollo de muchas culturas a lo largo de ese tiempo. Pero siempre tenemos que pensar que para el lector real, el mensaje de Dios siempre viene explicado de forma que él pueda entenderlo en toda su dimensión. Hemos dicho que el primer esquema, el de la inspiración, y el segundo, el de la transmisión del mensaje, no pueden responder a la pregunta si hay o no hay textos difíciles. Después, cuando Jesús viene, Jesús se pasa 3 años y medio de su ministerio. Jesús explica a la religión de su época, a la religión judía, los errores que al leer de forma equivocada la primera gran parte de la Biblia, Jesús recondujo para aquellos que le escuchaban, para aquellos que veían sus movimientos en los caminos polvorientos de Palestina. ¿Cómo entender a Jesús sin tener en cuenta que él vivió todo su ministerio en la primera alianza y solo 40 días en la segunda alianza? Por lo tanto, a la hora de leer los textos, tenemos que tener en cuenta detalles absolutamente importantes. Las personas que escuchaban a Jesús se maravillaban, y seguro que recordáis textos en los evangelios que dicen esta frase, se maravillaban porque hablaba con autoridad. El problema de los fariseos, de los saduceos o de los doctores de la ley no era que no entendieran a Jesús, le entendían perfectamente, solo que ellos estaban apegados a la tradición de los padres, que se había alejado hacía mucho tiempo ya de la verdadera lectura de la Biblia hebrea. De hecho, decíamos en su momento que el pueblo judío jamás leyó la Biblia sola, siempre la leyó a través de la tradición de los padres. Existe un periodo de transición entre los dichos y hechos de Jesús y el comienzo de la escritura por parte de los apóstoles, los 27 autores que escribieron en la segunda gran parte de la Biblia. Una de las ideas que tenemos que quitarnos de nuestra mente es que la Biblia hebrea es el Antiguo Testamento y la Biblia apostólica es el Nuevo Testamento. Eso ha traído uno de los grandes problemas de interpretación de la Biblia. Para Jesús nunca fue concebida la idea de que la Biblia en la cual él había nacido, en la Biblia en la cual él había desarrollado toda su teología y todo su conocimiento del Padre, era algo antiguo, algo que estaba por caducar. Uno de los principales aspectos fundamentales que tenemos que entender cuando leemos la Biblia es que la alianza o testamento en la Biblia se refiere a una idea completamente diferente
a lo que a lo largo de los siglos que nos han precedido se ha hecho con las dos grandes partes de la Biblia. La Biblia es la historia de la salvación. La Biblia es la historia de la redención. La alianza, el pacto o el testamento se refiere al plan de salvación. No se refiere ninguna vez en la Biblia a las dos grandes partes de ella. Tal vez recordéis textos que hemos utilizado en la serie, donde Jesús decía: lo que dice de mí la ley, los profetas y los escritos. Por lo tanto, cuando nos acercamos a los dichos de Jesús, la primera idea que tenemos que desmitificar los lectores de esta parte de la historia es que la primera gran parte es un Antiguo Testamento viejo, caduco, y que hay un nuevo que es superior. Y al haber un nuevo, envejece al anterior y desaparece. Las veces que aparece en la Biblia, tanto en Jeremías como en Hebreos, la noción de nuevo pacto se refiere al plan de salvación. Cómo se hacía antes de Jesús y cómo se hacía a partir de Jesús hasta el final de los tiempos. Y esa idea es la que los autores de la Biblia apostólica van a continuar cuando, una vez formadas las iglesias, y esta idea también fue presentada en su momento, había movimientos internos que hacían al apóstol y a sus compañeros como escritores volver a reconducir la vida y expectativa de aquella comunidad a los principios del Evangelio, marcados desde Génesis hasta Jesús. Y después, en el periodo escritural de la Biblia apostólica, ir reconduciendo los errores en aquellas comunidades que habían sido adoctrinadas por la Biblia hebrea y los dichos de Jesús. Por eso hay una idea que también me gustaría aportar para que sigamos intentando buscar una respuesta. Primero, si hay textos difíciles, y segundo, si los hay, cómo interpretarlos. La idea es: ¿son las cartas dirigidas por Pablo, por Juan, por Santiago o Pedro, son mensajes universales? ¿O son mensajes dirigidos a Timoteo en un caso, o a las comunidades que están en Roma, en Tesalónica, en Corinto? Este es un punto importante que a lo largo de la historia del cristianismo se ha ido perdiendo, y el lector actual, el lector imaginario, antes de llegar a leer un texto, tiene que preguntarse cómo lo entendían los primeros destinatarios, porque estoy convencido, y es la hipótesis que voy a mantener en este programa, que para ellos no había ningún texto difícil, sino que el mensaje transmitido por Dios al autor instrumental llegaba al lector real como las respuestas a todas las preguntas existenciales que habían planteado en los últimos tiempos. Continuamos. El cuarto acercamiento. ¿Cómo trató Jesús la primera gran parte de la Biblia hebrea? Hemos dicho, y creo que es un punto trascendental, que entre la Biblia hebrea y los dichos de Jesús existe una tradición filosófica, humanista, que interpreta la Biblia desde el punto de vista humano, es decir, punto de vista antropológico. Por lo tanto, cuando vamos a los dichos de Jesús, no debemos de pensar, y aquí empezamos a desgranar la pregunta, no debemos de pensar que Jesús va en ningún momento contra lo que dice la Biblia
hebrea. Porque no es Antiguo Testamento en el sentido que lo hemos heredado de la Edad Media, sino que es el plan de salvación desde que Moisés empezó a escribir y recopila la historia desde el Edén hasta el momento de Jesús. Jesús hace una lectura, contralectura de la Biblia judía, situándola en el lugar que le corresponde, es decir, la eliminación de la Biblia judía, que es una tradición, para volver a la pureza de la Biblia hebrea. Esta idea nos tiene que llenar de ilusión para investigar. ¿Vosotros creéis que Jesús podría en algún momento explicar algo que a los destinatarios que estaba dirigiéndose no entendieran? Eso nunca funciona así en la inspiración. El quinto acercamiento. Aquí es donde podemos empezar a identificar si hay o no hay problemas de lectura. Por una razón muy sencilla. Hemos dicho que una vez que la Biblia estaba constituida por ese proceso de inspiración, asiento cultural y un diálogo entre el autor instrumental y el lector real, con la desaparición desde el punto de vista humano del lector real y del escritor, comienza el periodo de lectura que nos lleva hasta nosotros. Durante la Edad Media se produjo el mismo fenómeno con respecto a la Biblia que había ocurrido en los 2 siglos, 3 siglos antes de que Jesús viniera. El cristianismo histórico, el cristianismo medieval, empezó a interpretar la Biblia y lo consiguió de forma alegórica, de forma incorrecta. Llegaron a sentir la necesidad de decir que la Biblia tenía un mensaje oculto que solo los entendidos podían comprender y enseñar. Y era ese grupo de especialistas que componía la estructura de la Iglesia medieval. Eso es lo que hace que el contexto vital del lector imaginario esté intoxicado con las lecturas que nos han llegado a lo largo de la historia. Primero, el método alegórico, donde se nos decía que la Biblia era solo para iniciados, y se empezó a leer la Biblia de forma como si los textos no estuvieran situados en ese contexto vital, que fue el motivo y el medio de la transmisión del mensaje. Por eso, cuando un lector actual que tiene un contexto religioso, social, cultural diferente, va a ser el que va a encontrar en la lectura las dificultades que no tuvieron los lectores reales. Y esta idea es la que me gustaría resaltar en esta etapa del programa de hoy. Las dificultades no están en el texto. Las dificultades no se encuentran en la redacción, ni tan siquiera las epístolas de Pablo. No hubo ningún mensaje transmitido por la inspiración, que cogido por un autor inspirado y situado en un contexto cultural, llegara con dificultad
al lector real. Sería una obra incompleta por parte del Espíritu. Pero cuando llegamos a los grandes métodos de lectura de la Edad Media, nos introducen a los lectores de esta parte dentro del contexto vital en el cual nos movemos. Nos introducen parámetros totalmente antibíblicos que afectan directamente al plan de salvación. Si los textos difíciles no están en la Biblia como tal, porque el Espíritu Santo los transmitió de forma correcta, ¿cómo podemos nosotros llegar a entender que cuando leemos encontramos dificultad en algunos textos? Pero esa es la diferencia que hay entre el lector real y el lector imaginario. Necesitamos al menos dos aspectos. Uno, la traducción de los textos. Necesitamos consultar varias versiones. Cuanto más lo hagamos, más cerca estaremos de comprender la visión general de un texto. Pero luego, se hace totalmente imprescindible, y quiero hacer hincapié en esta idea, se hace imprescindible el estudio del contexto vital original. Es decir, cuando el autor escribió su texto, no lo escribió pensando en el autor imaginario, lo hizo inspiradamente en el autor real. Por eso, antes de llegar hasta la Biblia, tal y como está en el esquema, primero tengo que evaluar en qué momento de la interpretación bíblica me encuentro. En segundo lugar, buscar una traducción del texto que sea apropiada. También necesitamos el estudio del contexto original, que como acabo de comentar, es completamente diferente al contexto vital del lector actual. Eso es lo que se llama método exegético. El lector viene con una cosmovisión bíblica. ¿Cuántas veces hemos tenido que rectificar lecturas? Por ejemplo, del relato de la creación. Lecturas de la creación sobre el sábado. Lecturas sobre la creación de la pareja. Esos problemas no están en el texto. Esos problemas están en la lectura que hacemos los lectores imaginarios. Y ahora sí, cuando hemos hecho este proceso, análisis de lo que soy, más una traducción, más en enciclopedias, diccionarios, entendemos el contexto original, que hemos llamado método exegético. Nos podemos acercar a la Biblia con la suficiente solidez para que los textos que antes de este proyecto eran difíciles, ahora no lo sean. Pero al principio planteábamos que el propio Pedro decía de Pablo que había textos difíciles. ¿Cómo entender entonces que Pedro, un autor inspirado, entienda que Pablo tiene textos difíciles? A mí no me supone excesiva dificultad acercarme a ellos, teniendo en cuenta que Pedro y Pablo, en este caso, tenían culturas completamente diferentes. Que lo mismo que cuando leemos un profeta de la Biblia hebrea, encontramos diferencias
Entre ellos, el ministerio de Pablo se desarrolla en un contexto completamente diferente. El de Pedro, exactamente igual. Es Pedro o las comunidades a las que se dirige las cartas que escribió Pedro. El primer lector de las cartas de Pablo es Pedro, el lector real de las cartas de Pablo. La dificultad no va a estar. Y esta idea me gustaría que la acariciaras y pudieses disfrutarla y aplicarla. La dificultad no va a estar en el mensaje que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, situado en un contexto vital, llega al destinatario de la carta. Ellos entendían perfectamente la obra del Espíritu Santo en la mente de Pablo para escribir. Pero, ¿sabéis? En ocasiones, en la propia época del autor, existen ya lectores imaginarios. La dificultad de Pedro que comenta en su carta no radica en la redacción de Pablo, dirigida a una persona determinada, como Timoteo, por ejemplo, o a una comunidad, como la de Roma, por ejemplo. Pablo, inspirado, resuelve los problemas existenciales de sus destinatarios. Y lo que Pedro tenía que hacer para entender a Pablo era aplicar el proceso completo del esquema que estamos analizando en este momento. Si situamos a Pedro con respecto a las cartas de Pablo como un lector imaginario que tiene un contexto diferente al de Pablo. De hecho, si analizamos sus escritos, vemos que a Pedro le costó muchísimo trabajo entender la entrada de los gentiles como pueblo de Dios. Y Pablo fue desde el principio una de las ideas más claras que él tuvo. Por lo tanto, si situamos aquí a Pedro, que lee las cartas de Pablo desde una perspectiva diferente, traducción de los textos no creo que sea necesario, pero estudiar el contexto original del destinatario de Pablo le es imprescindible para que los escritos paulinos no sean una dificultad para él. Yo no puedo entender. Por eso me comprometo a deciros, dejando abierta la pregunta, me comprometo a deciros que en la Biblia no hay textos difíciles, que en la Biblia no hay textos incomprensibles. El Espíritu Santo jamás transmitiría un mensaje incompleto. Lo que hay son diferentes aproximaciones. Sabéis, si tuviese que hacer una lista de los textos que leemos mal en la actualidad y que fueron redactados perfectamente, necesitaríamos muchísimo tiempo para hacerlo. El valor de la mujer en la creación, el valor de los gentiles cuando se introducen en el Evangelio, las disputas que hubo entre Pedro, Pablo, los ancianos de Jerusalén, para que llegaran a entender que también los gentiles somos pueblo de Dios cuando aceptamos a Jesús. ¿Vosotros creéis que entre ellos no tuvieron que hacer un método exegético, si bien no con la traducción, para entender las necesidades de la Iglesia de Roma, de Tesalónicas
o Timoteo dirigiendo sus iglesias? Si eso ocurría en aquella época, ¿cuánto más hoy? Que atravesamos un segundo periodo de lectura contra lectura de la Biblia a través de un concepto filosófico. Las dificultades del texto no están en la Biblia. La Biblia es inspirada por Dios. Las dificultades están en el lector imaginario. Y tú y yo somos un lector imaginario de toda la Biblia. Por eso, cuando no conocemos las necesidades de los destinatarios reales, es muy difícil entender algunos textos. Textos que prácticamente estamos de acuerdo todos. Pero hay otros textos que me gustaría tener tiempo para explicarlo, pero no lo tengo, que entendiendo que los interpretamos bien, tampoco lo hacemos. Pero el problema no está en la Biblia. El problema está en cómo me sitúo yo frente al texto bíblico. Cómo me influyen los métodos de la Edad Media. Cómo me influyen lo que es mi contexto vital religioso para leer textos que inspiradamente llegaron a unos destinatarios reales, con respuestas reales. Por eso, me gustaría ver el último acercamiento con un esquema diferente a los que hemos estudiado, pero que nos ayudarán a entender finalmente dónde está el problema, para que nos encontremos con textos que nosotros no entendemos. ¿Sabéis? Este es el esquema más sencillo del proceso de comunicación. El emisor, mensaje y el receptor. Esto lo empleamos todos los días. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que hay un receptor que es un novio o una novia que le escribe un mensaje a su novio y a su novia. El mensaje está codificado. ¿Cómo está codificado? Por la vivencia de ambos. Hay frases que ellos emplean de forma particular. Que cuando un lector ajeno a la pareja, hay frases incompletas. Hay expresiones que no conocemos. Y nosotros somos contemporáneos, pero somos lectores imaginarios. El mensaje llega codificado porque es la expresión de amor, en este caso, de un enamorado a una enamorada o al revés. El mensaje tiene que ser descodificado por las claves en las cuales está escrito. Las cartas anteriores, las vivencias anteriores, nos van a dar la estructura. El receptor siempre entenderá lo que la carta dice y lo que no dice. Sabéis, eso forma parte de la cosmovisión del ser humano. El emisor, el autor instrumental, envía un mensaje codificado, cultura, época, idioma, estructura. Y el mensaje, cuando llega al receptor, está decodificado. Lo entiende perfectamente. Pero nosotros,
a esta parte de la historia. ¿Conocemos realmente las claves para descodificar el mensaje de todas las cartas? Tal vez este esquema, que como os decía, es el más elemental del proceso de comunicación, nos sirva para entender, en primer lugar, a la pregunta de si hay textos difíciles, ¿cómo contestamos? Para el lector real, no hay textos difíciles. Para el lector imaginario, sí que lo hay. Porque no tienen las claves para descodificar el proceso de comunicación entre el autor y el receptor. ¿Hay solución para este problema? Lo hay. Estudiar. Nosotros necesitamos una traducción. Estudiar el proceso de cómo se transmite codificado y cómo se descodifica el mensaje. Y yo te invito, ahora que estamos a punto de terminar esta serie, empezaremos otra. Que te des el placer de acercarte a la inspiración, pero no para que justifique nuestras ideas que vienen después de siglos en la religión. Y te preguntes en cada momento, ¿qué escribió Moisés, por ejemplo, sobre la creación de la primera pareja? ¿Qué quiso decir Moisés cuando escribió ayuda idónea? ¿Es lo que yo entiendo? ¿O qué quiso decir Jesús cuando denunciaba la religión de su época, sabiendo que para descodificar ese mensaje hay que saber lo que pensaban los maestros de la época y qué enseñaban? Pero que los que andaban con Jesús por la calle le entendían perfectamente. ¿Y qué decir de Pablo? Pablo es un genio de la escritura, pero Pablo conocía de tal manera las diferencias entre lo que había sido su pueblo como judío y los destinatarios, que como seguidores de Jesús tenían problemas por su religión anterior. ¿Tú y yo somos conscientes de ese problema? Y Pedro, Pablo le resulta difícil, porque Pablo no escribe para Pedro. Pedro escribe inspiradamente para sus comunidades y de la misma forma lo hace Pablo. Tanto a unos como a otros necesitamos tener la clave que descodifique el mensaje, y esa clave es el contexto cultural, el contexto religioso de los destinatarios. Me gustaría invitarte a que hagamos juntos un proyecto para seguir profundizando en las Escrituras, para que la Biblia tenga un valor, la Biblia hoy. Y verás cómo encontramos textos que pueden ser que sean un poco complicados a la hora de leerlos, pero entenderemos inmediatamente, cuando se aplique un sistema correcto, encontraremos la solución. Porque habremos trascendido del tiempo que hay entre Pablo como autor y nosotros como lectores. En tus manos lo dejo. Aún nos queda un programa de esta serie. Nos encontramos en el próximo episodio y no olvides, estudiar la Biblia merece la pena porque es el mensaje de Dios.